Hola, vamos a trabajar con la ley de Coulomb en este problema donde nos está diciendo que en las esquinas de un triángulo equilátero se colocan tres cargas puntuales. Aquí las estamos viendo. ¿Cómo se muestra? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la carga número 3? Esta es la carga número 3. Nos pueden pedir cualquiera, pero en este caso nada más vamos a analizar esta para ver cuál es la fuerza resultante de esta posición o de esta carga. Bueno, aquí nos dan los valores de las cargas. Recuerden que el prefijo micro significa, vamos a ponerlo acá, carga 1 es igual a 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. El micro Coulomb es cambiarlo en la calculadora por 10 a la menos 6. Y también nos dicen que el radio, en pocas palabras, las distancias que existen van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Entonces, al ser equilátero, todos los lados van a ser iguales y está en milímetros. Entonces, tenemos que convertirlo a metros para poder trabajar, porque la fórmula no lo pide así. Entonces, sería 0.05 metros. Bueno, ya con esto podemos empezar nuestro problema. Si nos están pidiendo que analicemos esta carga, tenemos que saber qué fuerza se genera entre cada una de las cargas, entre Q1 y Q3 y también entre Q2 y Q3. ¿Por qué? Porque así lo vamos a poder desbaratar para saber cuál es la fuerza resultante. Entonces vamos a empezar sacando nuestra fuerza número 1. Recuerden la fórmula, aquí la ponemos. La fórmula de la fuerza de cargas sería la constante por la carga 1 que multiplica la carga 2 sobre el radio al cuadrado o nuestra distancia, ¿no? Entonces vamos a empezar analizando esta parte. Recuerden, esta es, vamos a marcarla con un punteo para recordar que aquí es en donde queremos saber nuestra fuerza resultante. Entonces vamos a ver primero, analizar de Q1 a Q3. Entonces vamos a llamarle a eso fuerza 1. Nuestra primera fuerza sería la K, que sabemos que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica nuestra primera carga. En este caso no vamos a respetar los subíndices de la fórmula, simplemente vamos a estar viendo si voy a trabajar con estas dos, es como trabajar Q1 y Q3. Aquí sería un 3, para que no se confundan con esta otra. Y el valor de nuestra primera carga es de 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, que multiplica a la carga 3, que es de 15 microcoulomb, que es por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto sobre nuestra distancia, que es de 0.05 metros, todo elevado al cuadrado. Al resolver esta operación en la calculadora, nos debe de dar un valor de 432 newtons. Recuerden que nos queda newtons porque Coulomb por Coulomb se genera un Coulomb cuadrado y se cancela con este. Y metro al cuadrado se cancela con este metro al cuadrado y únicamente nos quedan los newtons. Bueno, ahora vamos a ver, si ya vimos qué se genera aquí, ahora vamos a ver qué se genera en esta parte, estas dos cargas, qué fuerza nos generan. Fuerza 2 va a ser igual, la misma fórmula, pero ahora va a ser Q2, Q3. Aquí lo podríamos cambiar. Entonces sería la constante, que nunca cambia, multiplicada por la carga 2, que en este caso es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, y la carga 3, que es de 15 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo eso dividido sobre, recuerden que como es un triángulo equilátero, todas las distancias que tenemos son las mismas, 0.05 metros al cuadrado. Al resolver esta operación nos tendría que dar 324 newtons. Bueno, ya que realizamos esto, voy a borrarlo para poder seguir trabajando, pero voy a anotar aquí mis fuerzas. Este ya lo voy a borrar y vamos a ponerlo aquí. Fuerza 1 igual
a 432 newtons. Y fuerza 2 igual a 324 newtons, que ahorita nos van a servir para algo. Vamos a borrarlo para hacer un diagrama de cuerpo libre y se pueda ir entendiendo mejor el concepto de lo que estamos trabajando o por qué estamos haciendo ciertas operaciones. Bueno, hasta aquí vamos a analizarlo ahora en un diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos nuestra carga 3. Este es como nuestro centro de un plano cartesiano. Vamos a ponerlo así. Este sería, el punto del medio sería nuestra carga 3. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Para empezar, queremos saber la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿para dónde van? Pasa lo siguiente. Estas dos cargas, al ser de signo contrario, me están indicando que se van a atraer. Entonces, si se van a atraer, y yo estoy hablando de este punto específicamente, ¿hacia dónde iría mi fuerza? Hacia acá, porque esta fuerza va para acá y esta para acá. Entonces, quiere decir que en un plano cartesiano, empezando de aquí, genera una fuerza hacia allá. Esa fuerza es la fuerza que sacamos como fuerza 1. Vamos a anotarla aquí, fuerza 1. Después, tenemos nuestra fuerza que se generó en estas dos cargas. Pero aquí tenemos fuerzas que son del mismo signo y sabemos que fuerzas del mismo signo se repelen, o sea que se van a empujar una para cada lado, y eso significaría que tendría que ir hacia allá. Aquí lo vamos a hacer hacia allá, que es la fuerza 2, y la fuerza 2 quedaría así. Fuerza 2. Vamos a quitar esto del Q3, ya sabemos que es la carga 3. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Porque de esto vamos a sacar nuestro resultante. Entonces, si lo vemos en esta parte, voy a quitar para que lo puedan observar mejor. Está así. Se va en la misma línea. Y es de acá abajo. Es que acá lo voy a poder manipular un poco más para que me entiendan otras cosas. Y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo todos los ángulos son de 60 grados. Y este es un ángulo que se está formando aquí, que es opuesto al vértice, por lo tanto va a equivaler al mismo valor de 60 grados. Y esto lo vamos a ocupar para algo. Entonces, aquí nos estaba indicando que este ángulo es de 60 grados. Para poder nosotros trabajar una fuerza resultante, tenemos que sacar los componentes rectangulares de cada fuerza que sacamos. Entonces, ¿qué son las componentes rectangulares? Voy a hacer un pequeño diagrama de este lado, independiente de lo que estamos trabajando, para las personas que no saben cómo analizar las componentes rectangulares. Tenemos un triángulo rectángulo. Si este fuera nuestro ángulo, este sería nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto y nuestra hipotenusa. Bueno, si nosotros tenemos el valor de nuestra hipotenusa, porque en este caso sería la fuerza que estamos sacando, esta siempre la tendríamos con un valor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que seno de un ángulo, en este caso sería este ángulo, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo voy a tener el valor de la hipotenusa y voy a tener el valor del ángulo, ¿qué me queda aquí? Me queda un cateto opuesto. Entonces, yo puedo despejarlo y me va a quedar que cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por seno del ángulo. De la misma manera yo podría sacar también, estamos hablando para poder sacar esta parte, si yo necesitara sacar este valor. Ahora, si yo quisiera sacar el cateto adyacente, puedo hacer lo siguiente. Con coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces yo despejo el cateto adyacente y la h pasa multiplicando. Entonces quiere decir que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces esas dos fórmulas nos pueden servir más adelante para comprender un poco más nuestro diagrama. Aquí las vamos a anotar. Vamos a poner que para sacar el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y para sacar el cateto adyacente, eso va a ser igual a la hipotenusa por
coseno del ángulo. Eso nos va a servir bastante para poder trabajar nuestro diagrama. Ahora sí lo vamos a borrar. Espero que haya quedado un poco claro de por qué salen esas fórmulas. Y ahora sí, esta parte. Lo primero que tenemos que ver es, me tomaré como que se cayó para poder explicarles. Este tiene la fuerza 2 que tenemos aquí. Tiene una componente en X y una componente en Y. Para la fuerza 1 únicamente tiene componente en la Y. ¿Por qué? En la X, perdón. ¿Por qué? Porque no tenemos un ángulo, no tenemos Y. Entonces, aquí nosotros tendríamos que decir, vamos a ponerlo por partes para no revolvernos. Voy a hacer por acá esto. Y sería para la fuerza 1. Y aparte vamos a hacer para la fuerza 2. Así no nos confundimos. Para la fuerza 1, componentes rectangulares es ¿qué fuerzas actúan en X? ¿Qué fuerzas actúan en X? Esta. Y como está hacia la izquierda, quiere decir que está negativa. Entonces voy a ver cuánto vale la F1. Ya la habíamos sacado. Vale 432. Entonces, esa fuerza de 432 newtons, al ser del punto hacia la izquierda, va a quedar negativa. Aunque no la teníamos negativa, aquí ya la estamos viendo en componentes. Y para sacar la fuerza en Y, ¿cuántas fuerzas Y tengo en esta? En la F1 no existe fuerza en Y, por lo tanto vale 0. Ahora vamos a sacar las componentes para la fuerza 2. Ignoramos por completo la fuerza 1 y ahora sí vamos a trabajar únicamente la fuerza 2. Y aquí es donde vamos a ver lo del rectángulo que les mostré. Aquí la componente en X sería esta. Fx, obviamente estamos hablando de la fuerza 2. Y la componente en Y sería esta. O sea, las que me forman un triángulo rectángulo. Ahora, ya teniendo esta figura, vamos a ponerle aquí Fy para no revolvernos, pero estamos hablando ahora de la fuerza 2. ¿Cómo lo saco? Habíamos quedado que para sacar, vamos a sacar primero la Fx. Si lo vemos como un triángulo rectángulo, esta sería la hipotenusa. ¿Y este quién sería? Como tenemos aquí pegado el ángulo, está pegando al ángulo, significa que este va a ser mi cateto adyacente. Entonces, para sacar nuestro cateto adyacente, tenemos que va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo. Recuerden otra vez, Fx en este triángulo viene siendo un cateto adyacente porque está pegado al ángulo. Por lo tanto, va a ser esto igual a la hipotenusa, que en este caso es nuestra fuerza 2. Y nos dice que va a ser multiplicado por el coseno del ángulo, pero el ángulo ya lo tenemos y vale 60 grados. Entonces, ¿cuánto vale nuestra fuerza 2? Aquí la tenemos. Para la fuerza X, bueno, resultante sería fuerza 324 por coseno de 60. Esa es la operación que tú vas a hacer y vas a obtener una fuerza en X igual a 190.4 newtons. Ya que tenemos eso, ahora vamos a sacar la componente en Y. Para la componente en Y, aquí en este triángulo que se está formando, la Y, que es esta, sería el cateto opuesto a mi ángulo. Entonces el cateto opuesto, ¿cómo lo vamos a sacar? Con seno. F en Y va a ser igual a la hipotenusa, que siempre usamos y que sabemos que es nuestra fuerza 2, por el seno del ángulo, que en este caso son 60 grados. ¿Cuánto vale la fuerza 2? Aquí la tenemos. Fuerza 2, vamos a escribirla. Ahí está. Perdón, vi muchos números y me quedé así como que, ay, ¿en qué voy? 324 newtons por seno de 60. Hacemos esa operación y mi fuerza en Y me tiene que dar 262.1 newtons. Entonces, yo ya tengo las componentes para la fuerza 1 y las componentes para la fuerza 2 para poder seguir trabajando.
Ahora sí, como esto ya lo estamos analizando, ya quedó claro, lo voy a borrar para poder seguir trabajando de este lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, nosotros tenemos que obtener la fuerza resultante en X. ¿Cuál es la fuerza resultante de X? Es la sumatoria de las fuerzas en X. ¿A quién tenemos en X? Tenemos esta de X y también tenemos esta otra fuerza en X. Es esto, vamos a marcarlo, esto y esto. Entonces, como es sumatoria, vamos a respetar los signos y tenemos... Ay, me va a quedar muy pegadito. Bueno, voy a borrar este que ya sabemos que... Bueno, no lo voy a borrar, no quiero que se vayan a confundir. Menos 432 newtons más 190.4 newton. Entonces, las fuerzas resultantes en X, al juntarlas, nos van a dar un valor de menos 241.6 newtons, haciendo esta operación. Ahora, nos dice también que tenemos que tener las fuerzas resultantes en Y, que es la sumatoria de lo que tengamos de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y? Pues en las dos. Aquí nos dio 0, entonces esa no se toma en cuenta, y acá sería 0 más la fuerza en Y de nuestra otra fuerza, de la fuerza 2, sería 262.1 newtons. Entonces, pues 0 más ese valor prácticamente nos va a dar la fuerza resultante en Y igual a 262.1 newtons. Ya que tenemos nuestras dos fuerzas resultantes, todavía no termina esto. Vamos a borrar para terminar nuestro ejercicio. Esto nada más era para explicarles qué valores se van a poner aquí. Y por último, vamos a poner aquí los valores para poder hacer la última operación. La fuerza resultante en X me dio menos 241.6 newton y la fuerza en Y, fuerza resultante en Y, es igual a 262.1 newtons. Ya vamos a terminar por fin, que es, ¿qué hago con esos valores? Bueno, ya que tengo las fuerzas resultantes en X y en Y, sabemos que nuestra fórmula para la resultante, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de mis fuerzas resultantes en X elevadas al cuadrado más mis fuerzas resultantes en Y elevadas al cuadrado. Vamos a tomar estos dos valores, los vamos a elevar al cuadrado, los vamos a sumar y sacarle raíz. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de menos 241.6 newtons al cuadrado más el 262.1 newtons al cuadrado. Al hacer esta operación nos tiene que dar una fuerza resultante de 356.5 newtons. Ya tenemos la fuerza resultante. Y también tenemos que saber en qué dirección va ese vector o esa resultante. Por lo tanto, tenemos que sacar el ángulo, que es igual a la tangente a la menos 1 de las fuerzas resultantes en Y sobre las fuerzas resultantes en X. Para esta operación va a ser igual a tangente a la menos 1 de, ¿cuál fue nuestra fuerza resultante en Y? La tenemos aquí, 262.1 newtons sobre las de X, que fueron menos 241.6 newton. Recuerden que esto es absoluto, así es que no nos va a afectar. Aquí vamos a hacer la operación y como ya nada más nos falta nuestro último diagrama para saber cómo queda, antes de hacer la operación, bueno, lo vamos a poner. Esto tiene que dar un resultado del ángulo de 52.6 grados. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a ver cómo quedaría en un plano cartesiano. En el plano tú vas a trabajar ya como resultante, respetando los signos que te den aquí. Entonces, para X tenemos menos 241. Vamos a suponer que empezamos aquí. Bueno, tenemos que empezar aquí
y como es negativo sería hacia la izquierda. Este es mi vector que representa la FXR, y de ahí podría decirse que subo 262. Bueno, más derechito, ahí está. Quiere decir que nuestra fuerza resultante quedaría así, para este lado. Estoy basándome en si estuviéramos trabajando el método que es del paralelogramo. Nos quedaría esta fuerza, y como nosotros trabajamos con respecto al eje X, aquí el ángulo se estaría formando en esta parte. Esta parte sería 52.6 grados. Cabe mencionar que cuando estás hablando de una resultante, lo que tú deberías de hacer es hablar en el eje de la X, o sea, hablar de aquí hasta acá el ángulo. Por lo tanto, para decir nuestra dirección tendríamos que decir que el ángulo es igual a 180 grados, que corresponde de aquí hasta acá, y restarle esos grados que nos dieron, que son 52.6, para tener un valor correcto. Entonces, aquí lo restamos, vamos a restarlo, tenemos 180 menos 52.6, eso hablamos de cuando necesitas representarlo. Y el ángulo que realmente se debería de llamar aquí sería de 127.4 grados, porque recuerden que nosotros los grados los tenemos que manejar desde el plano horizontal hacia donde esté nuestro vector resultante, y esta sería nuestra fuerza resultante con ese ángulo. Espero que haya quedado claro el problema. Sí tiene muchos detalles, pero la mayoría son cosas trigonométricas para poder comprender lo que son las cargas, ¿no? Si se fijan, las cargas únicamente utilizamos la fuerza al principio, todo lo demás estamos hablando de trigonometría.